Hola, buenos días, soy Daniel Paz. El día tiene 1440 minutos y yo te voy a robar 5 minutos en reanimación. Hoy vamos a hablar de los mecanismos de lesión pulmonar asociados a la ventilación mecánica. La ventilación mecánica salva millones de vidas todos los años, sin embargo, si se prolonga más del tiempo estrictamente necesario puede ser deleteria. De hecho, sabemos que es deleteria para los pulmones de nuestros pacientes. El paradigma ha cambiado. Hemos pasado claramente a que lo importante es mantener la vida del paciente, asegurar una buena presión arterial de oxígeno en nuestros pacientes mientras minimizamos la lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica. Hay varios mecanismos asociados a la ventilación mecánica de lesión pulmonar, serían el volutrauma, el barotrauma, el biotrauma, el atelectrauma, la lesión por cizallamiento y la toxicidad por oxígeno. En cuanto al volutrauma, el volutrauma es la lesión de las unidades alveolares por el exceso de volumen. Eso se produce cuando aumenta la presión transpulmonar por encima de 30 centímetros de agua. Eso terminaría produciendo una lesión pulmonar que no es homogénea, es heterogénea, porque aquellos alveolos que están más ventilados y que se distienden más son los que terminan recibiendo todo el flujo de aire y los que en definitiva cogen volúmenes más altos y los que se pueden lesionar. Produciría una ruptura física de la arquitectura pulmonar, un aumento de la permeabilidad alveolo-capilar, activación de la respuesta inflamatoria, aumento de la tensión de las uniones intracelulares, y eso terminaría produciendo cierto edema perivascular y alveolar. En circunstancias extremas se podría producir incluso ruptura alveolar con paso de aire al intersticio, neumoperitoneo, enfisema subcutáneo, etcétera. En cuanto al barotrauma, es la lesión pulmonar asociada al aumento de presión. Se estima que se necesitan unas presiones transpulmonares por encima de 50 centímetros de agua para producir el barotrauma. Pero en este punto conviene recordar que la presión transpulmonar es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. La presión alveolar estimamos que es la presión plato, y la presión pleural, esa es difícil de medirla en la práctica clínica habitual, salvo que tengamos manómetros esofágicos. En cuanto a la presión transpulmonar, solo añadir que no toda la presión transpulmonar termina trasladándose al alveolo y de manera directa produciendo un aumento de la presión alveolar. La presión transpulmonar, en circunstancias en las que la caja torácica está muy rígida, pues parte de esa presión transpulmonar también se emplea en expandir la caja torácica, ¿vale? En cuanto al biotrauma, todos estos mecanismos de lesión a nivel tisular podrían producir un aumento de citoquinas, un aumento de quimiocinas, retención de neutrófilos, activación de los neutrófilos y en última instancia producir alteraciones de la membrana alveolo-capilar que pudieran incluso producir traslocación de estos mediadores inflamatorios al torrente sanguíneo, como se ve en algunos casos de síndrome de distrés respiratorio. El siguiente mecanismo de lesión sería el atelectrauma. Se produce, sabemos que cuando dormimos e intubamos a un paciente se produce un colapso de un 15%, hasta un 15-20% del parénquima pulmonar en las zonas dorsales justadiafragmáticas. Todo eso son alveolos que se quedan cerrados y con cada respiración, con cada movimiento del respirador se abrirían. Entonces tendríamos de forma cíclica colapso, apertura, colapso, apertura, colapso, apertura, y en definitiva esto es lo que termina produciendo el atelectrauma. El atelectrauma se puede ver potenciado por el siguiente mecanismo de lesión, que son las lesiones por cizallamiento. Las lesiones por cizallamiento se producirían en aquellas zonas límite entre los alveolos colapsados y los alveolos bien ventilados, de tal manera que se produciría cierto movimiento de cizallamiento de unidades alveolares que se están ventilando contra alveolos que están cerrados, y esto potenciaría la lesión pulmonar. Y por último, la toxicidad por oxígeno. No está del todo dilucidado el balance de riesgos entre la toxicidad por el oxígeno versus la hipoxemia. De hecho, la hipoxemia no es un factor independiente de mortalidad en el distrés respiratorio. Sí que es verdad que sabemos que el exceso de oxígeno produce una serie de toxicidades específicas. Una FiO2 alta produciría aumento de la producción de radicales libres de oxígeno que alterarían la estructura alveolo-capilar.
No sabemos exactamente cuánto tiempo es seguro. Parece que concentraciones de FiO2 mayores del 50% no deberíamos de mantenerlo más de 16-30 horas. El oxígeno también producirá un aumento de la presión arterial de oxígeno y eso puede producir una disminución, una vasoconstricción coronaria. También por el mismo mecanismo se puede producir un aumento de la hipertensión pulmonar, eso que dé alteraciones de la ventilación, perfusión y en definitiva que aumente el espacio muerto. También sabemos que el oxígeno altera la flora de la tráquea en favor de Proteus y Pseudomonas. Y por último señalar el estudio PROXI, publicado por Meinhof en JAMA 2009, es un estudio en pacientes postquirúrgicos tras la laparotomía en el cual se aleatorizaba a concentraciones de FiO2 de 0,8 frente a 0,3. No se observaron diferencias en cuanto a la infección de herida quirúrgica y sin embargo sí que una tendencia con una P igual a 0,13 hacia la mortalidad en aquellos pacientes en los que se utilizaban concentraciones más altas de oxígeno. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por estos 5 minutos en reanimación.